A ver, buenas tardes, jóvenes. Vamos a la página número 29 del libro de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar el tema, el sustantivo. Muy bien, vamos a ver primero que nada la definición. Semánticamente, el sustantivo es aquella palabra que nombra a los seres, sean estos personas, animales o cosas. Muy bien, tengamos a la mano nuestro resaltador y resaltemos lo siguiente. Nombra a los seres, nombra a los seres, sean estos personas, animales o cosas. Ejemplo, paloma, minotauro, Miguel. Si hablamos de morfología, digamos que el sustantivo es una categoría gramatical variable porque sufre accidentes gramaticales. Cuando hablamos de accidentes gramaticales, nos referimos al género y al número. O sea, el género masculino, femenino, número, singular y plural. Y si hablamos de sintácticamente, el sustantivo siempre va a funcionar como un núcleo sujeto o una posición, un objeto directo o indirecto. Cualquiera de esos, digamos, elementos de una oración puede formar parte del sustantivo. Y si hablamos de lexicológicamente, el sustantivo es una palabra de inventario abierto. ¿Qué quiere decir inventario abierto? Que puede adaptar nuevas palabras. Por ejemplo, puede ser como la palabra yapear o yapéame. La palabra yapéame ya es un sustantivo, digamos, porque tú lo utilizas de manera cotidiana. Por eso se dice que el sustantivo asimila nuevas palabras. Por eso se quiere decir también que es de inventario abierto. Ahora, para definir lo que es la clasificación, empecemos primero que nada clasificando de criterios semánticos, o sea, por significado. Si hablamos de criterio semántico, vamos a establecer la forma de la extensión. Por ejemplo, comunes. Se emplea para nombrar a los seres de manera general. Marquemos eso. Nombra a los seres de forma general. Por ejemplo, cantante, país, jugador, deportista, distritos, etc. Ahora, si hablamos de propios, digamos que se emplea para indicar a un solo ser. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a una persona con nombre propio, a un determinado lugar, al nombre de una mascota. A cada ello se le denomina propio. Ejemplo, Gianmarco, ¿no? Gianmarco es un cantante nacional. Perú, un país. Messi es un jugador de fútbol argentino, ¿no? Entonces ahí estamos hablando específicamente de una sola persona, ¿no? De una sola persona. Si hablamos de naturaleza, vamos a hablar de los concretos y de los abstractos. Si hablamos de concreto, me voy a referir a todos aquellos que existe en naturaleza, pero se puede apreciar por los sentidos, o sea, lo que se puede percibir. Eso se llama concretos. Por ejemplo, una silla, un golpe, un aire, un viento, un cuaderno, un periódico, digamos que son concretos, lo puedes percibir por los sentidos. Y en el caso lo contrario, digamos que es hasta lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que son seres que solo existen en nuestra mente. En este caso son, digamos, conceptos dependientes, ya que necesita de otro elemento para que sea puesto en valor, ¿no? En el caso de que son conceptos independientes.
Muy bien, veamos por la cantidad. Por la cantidad se divide en dos partes. Por favor, enciendan sus cámaras. Si hablamos de individual, se refiere a un solo objeto o una sola persona de manera individual. Y si hablamos de colectivo, se refiere a un grupo de objetos. Por ejemplo, ¿no? Perro, jauría. Cerdo, piara. Álamos, alameda. Peces, cardumen. Pájaros, bandada. Y así sucesivamente, ¿no? En este lado están los individuales. En el lado derecho están los que son los colectivos. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. Maylin, entonces vayamos a la siguiente página. Si hablamos de criterio sintáctico, quiere decir, digamos, a su estructura. Si hablamos de simples, si hablamos de sustantivos simples, quiere decir aquellos que están formados por una sola raíz. Una sola raíz, un solo significado también. Por ejemplo, uñas, sol, punta, pan, tiene solamente una sola raíz. Pero si hablamos de compuestos, nos referimos a aquellos sustantivos que están formados por más de una raíz. Por ejemplo, corta, viene a cortar uñas, parte del dedo, ¿no? Girasol, gira, de girar. Sacapunta, saca, de sacar. Entonces, ahí está viendo dos raíces. Si en una palabra hay dos raíces, es compuesto. A eso se refiere cuando hablamos de estructura compuesta. Ahora, si hablamos de locuciones sustantivas, por lo general, preste mucha atención, viene acompañado de una preposición. Y la preposición es esta, de. De. También hay la preposición, tomen nota de esto también. Aparte de la preposición de, también hay la preposición con. Entonces, en una oración aparece, por ejemplo, ¿no? Uña de gato es una locución sustantiva. Ahora, con la preposición con, por ejemplo, arroz con pollo. Esto también es una locución sustantiva. Si hablamos de criterios morfológicos, vamos a hablar también de los primitivos. Para hablar de los primitivos, tenemos que definirlo, que son aquellos que no derivan de otra palabra, mejor dicho, que son las que dan origen a otras. Entonces, podemos ver lo que es leche, pan y casa. Si hablamos de los derivados, son aquellos que derivan de otra palabra. Por ejemplo, en el caso de lechería, deriva de leche. Panecillo proviene de pan. Casona proviene de casa. En ese aspecto son los derivados. Y dentro de los derivados también están lo que son los aumentativos, lo que termina generalmente en aso o ote, y también los diminutivos, que terminan en ito por lo general, ¿no? Cabezota, cabezazo, pancito, panecillo, esos son los diminutivos. Y si hablamos de despectivos, nos referimos exclusivamente a aquellos que sirven para menospreciar. Por ejemplo, suelo, por ejemplo, aquellos que terminan mucho, ejo, también son despectivos. El despectivo generalmente se utiliza para menospreciar algo. Y los gentilicios, como ustedes ya saben muy bien, los gentilicios son aquellos que, en lugar de proveniencia, ¿no? Donde tú provienes. Gentilicio, danés, de aquí, hondureño, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes?
Bueno, en todo caso, ahora proseguimos con las actividades del libro.